Y amén. Bueno, pues como yo pensé que no iba a venir nadie, no se predica. No, no se crean. No, no se crean, no se crean. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el perdón de Dios sobre nosotros. Amén. Bueno, las formas en las que Dios manifiesta su perdón, pero también en la que nos confronta a hablar con la verdad siempre. Amén. Si quieren, agarren la otra que no... ¿Ahí no se escucha muy fuerte la música? No, está bien. ¿Ahí está bien? Ok. A lo mejor está ahí Yeshua. Amén. Me gusta mucho esa canción. A mí ponerla, una vez la estábamos poniendo de fondo cuando recién empezábamos con la congregación y teníamos esa canción y estábamos hablando de la cruz. Estábamos hablando de lo que significaba la cruz. Y cuando estábamos viendo el video, nos hablan de Vallarta y nos dicen que algo se escucha en el video. Y todo el video, o sea, nosotros es esa pista, siempre utilizábamos la misma pista. Y se empezaron a escuchar coros angelicales, pero así al tono de la canción, coros angelicales, ¿te acuerdas? Sí. Y todos estábamos así, ¿pero qué fue? Y escuchamos la pista, dura 1 hora y media, una y otra, y no hay ningún tipo de coro que se escuchaba, pero clarito se escuchaba el así. No, algo impresionante. No, fue una de las primeras demostraciones espirituales que tuvimos aquí en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a nuestra Biblia en 2 de Samuel. Segunda de Samuel 12. ¿12:1? 12:1. Amén. Gloria a Dios. 12, capítulo 12, versículo 1. Estábamos hablando de esto ayer, o no me acuerdo si fue ayer con ustedes justamente, sobre cuando uno de los pecados más grandes que tuvo David, que fue cuando tomó a Betsabé como mujer, ¿sí? Entonces todos conocemos la historia de cómo David toma a Betsabé, la imprudencia de Betsabé, primero, que se baña en el techo de la casa, y luego cómo es que David abría las ventanas de su cuarto siempre para alabar a Dios. Fíjense nada más cómo es el enemigo. David iba en camino a alabar a Dios y Satanás se le mostró con la tentación. Sí. En ese momento, si sabemos que hay alguien con un corazón adorador, era David. Entonces cuando abre sus ventanas y ve a Betsabé bañándose desnuda, lo primero que hace es: ¿quién es esa mujer? Se le olvidó a quién iba a adorar y quién iba a hacer todo, ¿verdad? Desvió su adoración. Amén. Vamos a 2 de Samuel 12:1-5. Dice en el versículo 1: Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de estar en este lugar, Padre.
Gracias, Padre Santo, Señor, porque tu presencia, Señor, está sobre este lugar de una forma sobrenatural, Padre. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que en este momento seas tú tomando el control de esta predicación, Padre Santo. Sé tú tomando el control de mis sentidos, de mis gestos, de mi voz, de mis pensamientos, de mi sabiduría, Padre. Señor, de cierto yo no tengo nada que dar, Padre. Muchos hablan, Padre, que tenemos los 5 pececillos y los 2 panes para dar y tú multiplicas, Señor. Pero, Padre, yo no tengo ni los 5 pececillos, Señor, ni los 2 panes, Señor. Te pido que sea en tu totalidad, Señor, quien tenga control en este lugar. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Padre Santo, Señor. Y te pedimos que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos primero viendo la historia con la que llega Natán y le dice a David una historia de una persona pobre que tenía una corderita, ¿sí? O sea, no solo era una oveja, hasta corderita le decían así bonito, ¿sí? Y le daban, o sea, había crecido junto con sus hijos, comiendo el bocado, y la trataban como a una hija, como a alguien parte de la familia. ¿Para qué un judío tenía una oveja? Para los holocaustos. La oveja la estaban preparando para un holocausto, para un sacrificio. ¿A quién? Al Dios eterno, ¿sí? Entonces él iba, la palabra dice que este hombre no solamente iba a dar una oveja de lo que tenía, iba a dar una oveja que era como una hija, iba a sacrificar a su propia hija. Pero llega el hombre rico, porque a veces nosotros decimos, pues el hombre rico le hubiera dado otras 2 ovejas, o 4 tantos, ¿verdad? O sea, ¿por qué tanto por una ovejita? Es por lo que significaba la oveja. Era una hija que iba a ser sacrificada en un holocausto a su Dios. Lo mismo que hubiera hecho Abraham, lo mismo que hizo Dios Padre. Este hombre había mantenido así a esa ovejita. Entonces llega el otro y David dice, vive Jehová. Cuando un judío decía, vive Jehová, o Jehová, vive Jehová, o Jehová vive, o en el nombre de Jehová, era algo que tenía que ser inquebrantable. O sea, era una ley. Dice, vive Jehová, lo prometo por mi propia vida, que el que hizo es digno de muerte. O sea, él estaba dándose juicio a sí mismo, ¿sí? David estaba aplicando la ley mesiánica de Moisés. Sí, aquí está aplicando la ley de Moisés, ¿sí? Que en ciertas circunstancias la ley de Moisés era para ir nosotros moldeándonos para cuando el Mesías llegara. Por la preparación, por eso se le llama la ley mesiánica, porque es la preparación a la venida del Mesías. Entonces, porque es como nosotros nos preparamos para que la iglesia esté ¿qué? Pura, sin mancha, sin arrugas, ¿sí? Ellos se preparaban a través de la ley para que cuando viniera el Mesías los encontrara puros, sin manchas y sin arrugas, ¿verdad? Entonces por eso aplicaban la ley mesiánica de una forma muy dura. Y a través de la ley de Moisés es que este hombre dice, no me hace misericordia, tiene que morir y tiene que pagar todavía 4 veces el mal que él hizo, ¿verdad? En el versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, aquí como le dice, tú eres aquel hombre. El profeta no tuvo reparo, ni agarró así como, ¿cómo se lo digo de forma dulcecita? Porque es el rey. No tuvo reparo en decirle a David nada. Pero nosotros debemos de tener cuidado de levantar juicio a las demás personas, no tanto
Porque pues la palabra, muchas veces se nos han dicho que no tenemos que levantar juicios, pero sí tenemos que hacer juicio de lo bueno y lo malo, dice la Biblia, ¿verdad? Pero muchas veces en esa parte nosotros no queremos levantar juicios porque podemos dañar el corazón de la otra persona. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, se levanta juicio, no hay otra. Sí, hay un juicio que se está levantando en tu vida, en tu corazón, a través de la confrontación de la palabra. Entonces imagínate como pastor, uno agarre, o como líder, vamos a leer la palabra de una forma en la que no levante juicio. ¿El juicio para qué es? Para mostrar si eres culpable o inocente. Entonces la palabra de Dios te confronta en el espíritu para ver si eres culpable o inocente. O sea, la realidad es que levantamos juicio a través de la palabra siempre que la leemos. Pero lo hemos manejado tan a modo para no lastimar corazones, para no lastimar sentimientos, para no lastimar a la persona, su corazón. Pobrecito de su corazón, vamos a cuidarle su corazoncito, que siga en el pecado, pero que su corazón esté limpio. ¿De qué te sirve llegar con un corazón sano al infierno? ¿De qué te sirve llegar a un corazón que nadie lo lastimó a través de la palabra de Dios y te espera el lago de fuego? Eso y nada, pues prácticamente lo mismo. ¿Sí? Y aquí el profeta no tuvo reparo en hablarle a David y decir, tú aquel hombre. Y le echa en cara lo que Dios había hecho por David. ¿Sí? En el 8 dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Nomás porque David no se lo pidió, ¿verdad? ¿Sí? Aquí le está diciendo el profeta, ¿de quién fue la idea del templo para Jehová? De David. Por eso dice que era un corazón agradable, porque una cosa es obediencia y otra cosa es honra. ¿Sí? Obediencia es venir, vamos a ponerlo en los diezmos. Obediencia es venir y cumplir con diezmos y ofrendas. La honra es hacerlo más allá de lo que tenemos que hacer. No nos lo están pidiendo, no es una obligación, no puede tomarse como una ley. ¿Sí? Por eso es que para nosotros el diezmo no es una ley, ya. Es porque ya es una honra, porque no es ley. ¿Verdad? Entonces, él tenía el corazón de haber hecho el templo. Si no hubiera fallado, dice, te hubiera añadido mucho más, te hubiera dado la oportunidad de hacer mi templo. ¿Sí? En el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Todo pecado contra Dios es un latigazo a Jesús. Una negación a Él mismo, una amenaza contra su reino. Y le dice, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Algo que David había hecho en secreto, el profeta se lo estaba haciendo en público. Sí. Se le cae la cara de vergüenza. Por lo general el rey no estaba solo. El rey nunca estaba solo. Tenía a los hombres más importantes al lado de él, a sus generales, a sus concejales y a Betsabé, a sus esposas. Entonces ahí estaba a los dos, le estaba diciendo a los dos. Algo que había sido secreto, Natán lo hizo público, de una forma. Ahora, ¿por qué lo hizo público? Porque nosotros decimos, no es que el diablo nos puede exhibir. ¿Por qué Natán lo hace público? Porque hay que reconocer el pecado. Hay que reconocer el pecado, pero por lo general cuando alguien llega y hace público un pecado, te está exhibiendo. Y el que exhibe es el diablo. ¿Sí? Pero necesitaba ser exhibido por el corazón de David. O sea, Dios necesitaba exhibir a David, porque era tanto el amor que Dios no podía tener comunión con David por ese pecado. ¿Sí? Acordémonos que es antes de la gracia y la misericordia. Era en la ley, vivían en la ley. Entonces era tanto el amor de Dios que decía, yo tengo que tener comunión como lo tenía antes con David. Y aparte es el rey de Israel, tiene que arrepentirse y va a haber consecuencias. En el 10 le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada.
en cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y así fue en la historia. Podemos ver el asesinato de Amón, que era el primogénito, la rebelión de Absalón y su muerte. A la víspera de la muerte de David, pone como sucesor a Salomón y con ello la sentencia de muerte a Adonías, el hermano mayor. O sea, hizo una... ¿Por qué? Porque Adonías, cuando dijo, ay, no, pues es que es mi trono, me toca, es mío. O sea, se quiso rebelar, ¿verdad? Y al último murió. Pero fue lo mejor para el reino. Porque si Dios hubiera actuado conforme a la palabra de David, hubieran muerto Betsabé, él y sus 4 hijos. Conforme a la palabra de David. Porque dice toda su casa. Cuando levanta juicio, recordemos que dice en el 6, debe pagar la cordera en 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aparte había dictado muerte al rey. Él mismo había dictado muerte al rey. ¿Sí? Y un rey no puede estar con manchas, no puede venir de una descendencia de manchas. Por eso es que la descendencia de Jesús vino a romper con todos los paradigmas. Porque agarró la descendencia con más manchas en la historia del mundo. Ahorita la vamos a leer, ¿verdad? En el 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. ¿Cómo se llamaba no se acuerdan cómo se llamaba la última cónyuge de David? ¿Qué hizo su hijo Amón? La agarró como mujer, ¿verdad? La robó. No me acuerdo el nombre de la muchachita, pero nada más la ocupaba para darle calor. Nunca la conoció, dice la palabra, ¿sí? Y Amón agarró a la mujer más joven de David, la llevó, la conoció, porque con eso ya era el derecho divino a ser rey. O sea, mancillaron a sus mujeres. Y las daré a tu prójimo, a su hijo. O sea, aquí está viendo todas las consecuencias que hubieron en la vida de David. Aquí lo está profetizando Natán. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Quién de Israel no se enteró? No, todos se enteraron. Al final, todo el mundo se enteró que Amón había querido el hijo de David, había querido destronarlo, y David se tuvo que huir. ¿Y cuál era la angustia de David? A través de su pecado. ¿Por qué David no regresaba por su reino? ¿Porque era su hijo? No, porque David estaba en secreto. En los salmos podemos ver que decía, y se lo ungió en secreto. Dice, no puedo ir y levantarme contra el rey, porque igual y ya lo ungieron en secreto. ¿Cómo ungieron a David? En secreto, ¿verdad? Entonces era la angustia de David. Cuando Saúl andaba muy mal, Dios le quitó la cobertura, me la pasó a mí, y pudo hacer lo mismo con este muchacho, con su hijo. Por eso no se atrevía a ir a recuperar su trono, por el respeto a la autoridad delegada por Dios. David tenía un verdadero conocimiento de Dios, y no solo de su ley. O sea, era íntimo. Por algo dicen que tenía un verdadero corazón arrepentido. Por lo tanto, se sintió culpable de su pecado, se arrepintió, no tuvo culpa. Así culpa nada más así sobre encimita, ni tuvo remordimiento, ¿sí? Entonces acuérdense que cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que tener bien conscientes que no sea remordimiento o no sea, es que me siento culpable. No, que sea arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es me duele en el corazón, me duele lo que estoy haciendo.
¿sí? Por eso David es que en sus salmos se expresa tanto. Cuando nosotros en la vida tenemos una situación donde Jesús nos confronta y nos confronta con nuestra verdad, nuestro primer miedo son las consecuencias. Son las consecuencias que vamos a tener por lo que hicimos. Mi ministerio, yo lo he vivido, yo he dicho mi ministerio. No son las consecuencias de lo que tú eres en la tierra, no de lo que te va a pasar en el cielo. Pero podemos ver en el corazón de David cuál era su corazón. Vamos a Salmo 51. Salmo 51. 51:1. ¿Sí? ¿Cuál es el título? Arrepentimiento, plegaria y pidiendo purificación. ¿Y en qué tiempo fue? Ahí viene bajito. David compuso este salmo después de que tuvo relaciones sexuales con Betsabé. El profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. O sea, después de lo que estábamos leyendo, en su angustia, o sea, tú que puedes, los salmos de David son, y vence a mis enemigos, y fortalece, ¿verdad? Pero ve el corazón de David. O sea, vean el corazón, ¿dónde estaba el corazón de David? O sea, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Era un clamor y un dolor que sentía físico y espiritualmente David. No apartes tu rostro de mí. No te alejes de mí. Sin embargo, el arrepentimiento no quitaba el castigo de Dios. Imagínense si viviéramos hoy en la ley. Ay, no. Yo estaría fulminada. Imagínense que hoy tuviéramos la ley y no nos moviéramos en misericordia y gracia. Era lo más seguro estar en la ley. Era lo más seguro. Porque sabías que venía Duro y a la cabeza. y pasabas por una humillación pública y pasabas por ciertas circunstancias, pero al final Dios hacía
que de rodillas voltearas hacia Él. Y hoy abusamos de la gracia de una forma tan fuerte, ¿verdad? Hoy abusamos de la gracia, abusamos de la misericordia. Dice, no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él ya se sentía perdido. Él ya no estaba aquí, no le pidió reino, no le pidió fortalece nada. O sea, él pide por Jerusalén, pero no por levántame como tu rey. O sea, perdóname para que mis generaciones sepan quién eres, nada más. Pero no para que yo vuelva a ser lo que antes era. Ya ni siquiera le pide por su hijo. Nada. Y lo más bonito del Salmo, de las cosas más bonitas, es que dicen que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprezaría a Dios. De nada servía. David entendía que de nada serviría llegar con holocaustos de sus ovejas con un corazón fuera de arrepentimiento. No significa que fuera a dejar de dar holocaustos, pero es límpiame para que mis holocaustos sean con olor fragante a ti. Límpiame, purifícame para que lo que yo haga por ti, por el servicio que yo aún tengo hacia ti, sea agradable a ti. Era un corazón totalmente humillado, un corazón totalmente consciente de lo que había perdido. No era un hijo, no era el reino, era la presencia de Dios. ¿Cuántas veces has sentido la presencia de Dios en la semana? En la semana. Se casó una vez. Y andamos toda la semana caminando. Ay, Sí. quiero sentir tu presencia, Señor. No te apartes de mí. ¿Dónde estás? Él era al revés. Él era, no te apartes de mí. Y nosotros, ay, quiero sentir tu presencia. Ahí de vez en cuando, ¿eh? Volvemos a 2 de Samuel 12. Por favor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, ¿lo perdonó? No. Lo remitió. Sí, remitir es como guardar, como postergar, así como que, ay, te lo remito y te lo guardo para, así como que todavía, es como cuando un papá te dice, ay, todavía no sé qué voy a hacer contigo, pero te voy a hacer algo. Pero tenemos algo pendiente. Sí, ¿verdad? Y a veces el papá dice, todavía no sé cuál va a ser tu castigo, pero ay, ya me estoy saboreando, dice el Malcolm, ¿verdad? La mamá del Malcolm, ¿verdad? Eso le remitió su pecado y dice, no morirás. Wow. ¿Verdad? ¿A qué momento se lo remitió? No se acuerdan. No sé si se acuerdan, ¿no? Cuando le dijo, tú no vas a hacerme mi casa. Por tu pecado, tú no podrás hacer mi casa. Tu hijo lo hará. Por eso Salomón hizo todo. O sea, David había juntado. O sea, ya tenía el material, ya tenía los planos, ya tenía las medidas, ya tenía todo. Y no pudo, porque Jehová le dijo, no, lo va a hacer tu hijo. Ahí fue donde le dejó de remitir el pecado. Ahí fue donde obtuvo esa consecuencia. Pero Jehová en su misericordia, en vez de quitarle la vida, dijo, ¿qué era más importante para David? Para David era más importante hacerle el altar. Pues es que era una manera de hacer su templo, que su vida. Decirle, aquí este es tu lugar. ¿Va? En el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Después de consolar a David, dice,
No, ¿verdad? Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Hermanos, el fruto del pecado tenía que haber muerto para que David pudiera entender el castigo de Dios a su vida. Pero a veces no lo entendemos así. Entonces no entendemos que el fruto del pecado tiene que morir. Dios le perdonaba la vida a David, pero no le perdonaba la vida a su hijo. David no tenía una vida perfecta, pero sí corazón perfecto. Era amoroso el hombre. O sea, David era bien amoroso. Podemos ver sus salmos, podemos ver la forma en la que se presentaba con sus hijos. Era amoroso, totalmente. Pero Dios muestra misericordia. Nosotros sabemos que Jesús siempre existió, desde el inicio. Juan 1:1 dice, desde el inicio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, siempre ha existido Jesús. Nada más nosotros lo conocimos, por eso fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Muchos pensamos que Dios Padre es como nosotros, pero si entendemos bien la Biblia cuando dice a imagen y semejanza los he hecho, es porque Jesús ya estaba como semejanza. Siempre existió las cosas fueron hechas a través de Él. Todo el universo, toda la creación, toda la palabra fue hecha. Jesús siempre va a declarar la palabra. Y siempre ha declarado la palabra de que las cosas se hagan. Entonces Jesús siempre existió. Y desde antes de la misericordia de Dios, a través del sacrificio de Jesús, la misericordia ya estaba. Y nosotros podemos ver, lo estábamos viendo ayer en la genealogía de Jesús. Vamos a Mateo 1 para que lo veamos. O sea, si nosotros vemos la genealogía de Jesús, nos podemos dar cuenta de la misericordia y gracia del Señor. Desde el 6, vamos a empezar desde el 6. Vamos a empezar desde el 6, amén. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces ahí viene una de las primeras partes donde dice, wow. O sea, no solamente en la Biblia está recalcado que era hija, venía de la descendencia de Betsabé, sino marca el pecado. En la genealogía de Jesús dice dónde está el pecado. Amén. Ahora, el primero, ¿quién fue? Abraham. Abraham, ¿cuánto le falló a nuestro Señor? Y era un hombre de fe. Ahora es el padre de la fe. Pero todo lo hizo al revés. Ve solo. Y ahí se lleva a su sobrino. Con su sobrino pasaron tantas cosas, que hasta que le dice, vete para allá, viene la promesa de Dios sobre Abraham. Hasta que Abraham cumple su promesa. Pero bueno. Y en el 7 dice, Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. No sé si sepan quién era Roboam, pero fue desde Salomón, desde que empezó Salomón. ¿Quién fue el principal culpable? ¿Quién era el hombre más sabio del mundo? ¿Y quién fue el principal culpable de que entraran los Baales a Israel? ¿No lo habían visto así? Fue Salomón. Dice, por la desviación a sus mujeres, construyó altares altos en todo Israel para que ellas pudieran ir a sacrificar a sus dioses, a sacrificar a sus dioses. Les permitió. Entonces el pueblo dijo, no, está bien. Es lícito, si él lo hace, yo lo hago. Por eso la vida de un pastor o de un líder tiene que ser de, no puedes ir a comerte una pizza donde hagan cerveza. Porque la gente no va a pasar y va a decir, vi al pastor comiéndose una pizza. Es que vi al pastor en el bar. ¿verdad? Si estaba tomando o no, el problema estaba en el... Por eso la caminata de un pastor tiene que ser siempre donde nadie pueda caer. O de un líder. Imagínate al brother, ¿verdad? Atendiendo gente con alcoholismo, jóvenes con alcoholismo, y van los jóvenes caminando por el centro y él tomándose un café.
Y con él un amigo que se está tomando una cerveza. No, todo el trabajo que hizo se echó a perder. ¿Va? Entonces Salomón empieza con los falsos dioses en Israel. Roboam lo aumenta, Abías lo hace todavía, lo perfecciona. ¿Ya? Asa todavía dice, voy a ser mejor que mis ancestros, ¿verdad? Y es una cosa. Pero dice, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram a Usías, y Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. ¿Quién es Ezequías? Fue el rey más noble, pero fue un rey duro, pero fue el más noble. Y luego viene Manasés. Según Reyes, ¿quién fue el peor rey de Israel? Manasés. Fue el peor rey que pudo haber en Israel. O sea, duro, idólatra, pero al final de su vida tuvo perdón por parte de Dios. Pero le dijo que sus hijos iban a tener consecuencias. ¿Sí? A Amón lo mata su mismo pueblo. Y el remanente va y mata a los que mataron a Amón y ponen a Josías como rey. ¿Cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? Por 100 puntos. 8 años. Era joven. Y después de 8 años, el profeta que estaba con Josías, ¿quién era? Jeremías. ¿Ah? Entonces, Jeremías acá en compillas, pues los dos estaban de la edad, lo convierte. Imagínate, 16 años tenía cuando Josías agarra y dice, quítame todos los altares que están en el techo. De lo que le había hecho Jeremías, quítame todos los altares. Es más, vamos a todo Israel. Fueron a todo Israel y barrieron con todo. ¿Sí? Y todavía después de que barren, dicen, ahora vamos a hacerle el templo. Vamos a reedificar el templo. Traigan todo el dinero que hay de los levitas. O sea, Israel se había preocupado a guardar dinero, a atesorar. Y cuando dice la palabra, léanla en Segunda de Crónicas o en Segunda de Reyes, estaba interesante, que cuando sacan todo el dinero, el sacerdote ve los libros de la ley. O sea, oculto en el tesoro. No, ni siquiera seguían la palabra de Dios. Ya la habían ocultado. Ya ni siquiera la leían. Entonces le leen la palabra de Dios y dicen, no, vamos a Israel y vamos a terminar ahora. O sea, él ya había hecho un trabajo, pero la palabra de Dios le dice, no, es así. Y va y lo hace de la forma correcta. Y Josías fue el mejor rey de Israel, marca la Biblia. Que ni antes, o sea, fue mucho mejor que David. Dice que ni antes ni después habrá un rey como Josías. Pero muere a manos de un rey opositor. Y la Biblia marca por los pecados de Manasés. Aunque él había sido justo, muere a través de los pecados de Manasés. Esa es la parte. Pecamos y no vemos la consecuencia. Sí, porque no rompió ataduras. Hizo todo correcto, pero no rompió ataduras. Había algo ahí. Pero fíjense nada más, todo lo que utilizó Dios para su descendencia, todo lo que utilizó Jesús. Ahora, en el 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, de David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjense nada más qué hermosura de genealogía. Todos bien marcados. Habían 2, 3 hombres que eran, y los demás asesinos, violentos, pecadores, idólatras. Y tenían sabiduría, dinero, tenían todo el acceso al libro de la ley y no querían. No tenían la solución porque no la querían. Entonces, la genealogía de Jesús es el principal muestra de misericordia. Que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, esa es la descendencia de nuestro Señor. Y aparte, si tocamos el tema de que es una descendencia adoptada,
Es una descendencia que Jesús decidió adoptar, purificar, limpiar. Ese es un tema para otra prédica. Pero ese tema de que es una generación, es una descendencia, una genealogía adoptada. Porque estamos hablando de la genealogía de José. Porque él adoptó a Jesús. Pero más bien, Jesús adoptó a José. Exacto. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero es la genealogía, nada más fíjense qué hermoso. Qué hermoso. O sea, era una genealogía perdida y dijo, es la que voy a utilizar y voy a adoptar esta genealogía para purificar y tener misericordia y mostrar ante el mundo cómo se mueve la misericordia de Dios. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que venir a buscar a Cristo para buscar esa purificación, ese perdón. La iglesia, hermanos, no es un lugar donde venimos perfectos o a donde venimos a mostrar perfección. La congregación, muchas veces tenemos nosotros la idea de que es que ¿por qué voy a ir a la iglesia si me siento mal? Después de lo que hice, voy a ir a mostrarme ante Dios. O voy a servir. No. Pero Dios es amor y no lo entendemos. Porque el amor es lo más importante para un cristiano. El amor y el perdón. Porque sabemos que todos venimos rotos a este lugar. Todos venimos quebrantados. Aquí nadie es perfecto. Pero venimos buscando la perfección de Jesús en nuestras vidas. No venimos a perfeccionarnos a nosotros mismos. Venimos buscando la perfección a través de un corazón dispuesto y lleno de arrepentimiento. Es el verdadero evangelio. La Biblia nos enseña mucho sobre el perdón y el amor. En Marcos 3:28 dice, si quieren pueden, Marcos 3:28, menciona que todos somos pecadores y todos los pecados se perdonan. Solo hay uno que no hay perdón. Amén. Marcos 3:28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sean. Creo que la versión de Didier debe decir las blasfemias a Jesús o al Hijo. O es otra versión. 3:28. Les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga. Pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. Nunca le será perdonado. Amén. Hay una versión que dice incluso al Hijo. Incluso las blasfemias contra el Hijo, o sea, Jesús. ¿Verdad? Y en el 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Gloria a Dios que no entendemos este versículo. Gloria a Dios. Porque ahorita si morimos nos entramos a través de su justicia. Y su justicia es a través de nuestro entendimiento también. Él es justo. Él no nos va a pedir algo que nosotros no hayamos entendido. ¿Sí? Pero yo a veces le digo, Señor, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Muchas veces nosotros podemos decir maldecir al Espíritu Santo o hacer algo contra el Espíritu. Pero una blasfemia es ir en contra de todo el Espíritu Santo. Y si lo planeamos de acuerdo a nuestro entendimiento, el Espíritu Santo está sobre nosotros, el Espíritu Santo está sobre Didier, el Espíritu Santo está sobre una persona, y la palabra dice que si le decimos algo a alguien, no es contra él, sino contra Dios. Entonces, si fuera así, estamos más perdidos que... Por eso le digo, qué bueno que no entendemos el versículo. ¿Verdad? Porque fuera muy duro si lo explicáramos. Es ilógico que así sea el actuar del Señor. ¿Verdad? También en la Biblia se nos enseña que debemos perdonar a los demás de todo corazón, así como Dios nos perdona a nosotros. El perdón es un acto de amor y misericordia, justamente, que nos permite librarnos de la carga del rencor y la amargura. El rencor y la amargura te van a llevar a pecar a ti, no a la otra persona. A ti te van a llegar a pecar el rencor y la amargura. Y la blasfemia al Espíritu Santo es la oposición endurecida y consciente a Dios, a como yo lo entiendo. O sea, para mí la blasfemia al Espíritu Santo es cuando ya dices, no quiero saber nada de Dios, una y otra vez, y ya estás totalmente consciente, aún liberado, qué es lo que tú quieres.
¿Sí? Hay ateos que son engañados, hay agnósticos que son engañados, pero hay una realidad que hay gente que en toda su conciencia dice, no quiero saber nada de tu Dios. Y hay otros que están lastimados, que para mí esos tienen misericordia, que algo pasó, que se les murió un familiar, que se les murió un hermano, su padre, a través de una enfermedad que según ellos Dios no pudo curar, entonces le agarran odio o rencor al Señor, ¿verdad? Porque no hizo un milagro que ellos querían. Pero es falta de entendimiento también. Entonces, hay quienes que quieren estar en el pecado, caminar en el pecado, no practicarlo como tal, ya es caminar ya son hijos del diablo. ¿Ah? En Lucas 23, 44, vamos a Lucas 23, 44. Esta parte del versículo es donde nosotros podemos ver la misericordia y gracia del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fíjate nada más. ¿Cuál era la hora sexta? Para nosotros son las 12 del día. Y la hora novena, las 3 de la tarde. Fueron 3 horas de total oscuridad. Un eclipse no puede generar esto. No hay eclipse que pueda generar estas cosas. No hay algo atmosférico o algo natural que hubiera podido ocasionar esto. En el 45 dice, y el sol se oscureció. ¿Sí? El sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y creemos que muere Jesús y después se rasga el templo, ¿verdad? Así lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es que muere Jesús y se rasgó el templo. No, aquí dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad en la hora novena. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Jesús murió? Yo nunca voy a cansar de decir, Jesús no murió. Jesús dio su vida conscientemente por nosotros. Él tenía fortaleza para seguir gritando porque dice la palabra que gritó. En otro evangelio dice que Él gritó. ¿Sí? Clamó. Aquí dice clamó. La palabra clamar es gritar, es fuerza, fortaleza. Tú cuando clamas, cuando gritas, ¿cómo lo haces? Ay, es que ya no, agarras y sientes la energía. Él tenía energía para seguir todavía. Clamó y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu es porque ya había terminado su misión. Ya no había necesidad del castigo de Dios, porque teníamos la justificación por parte de Jesús. Jesús era tan bueno que primero se aseguró de que tuviéramos al Espíritu Santo antes de su partida, porque Él dice que en mi partida dejaré el Espíritu Santo, ¿eh? Dijo, me voy yo, pero les conviene que me vaya porque dejaré el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Lo dejó. En la hora novena dice que rasgó el templo. El Espíritu Santo se regó sobre la tierra y Él expiró. Cumplió su palabra. ¿Sí? Ya no había necesidad del castigo de Dios porque teníamos la justificación por parte de Jesús. Ya teníamos su misericordia, ya teníamos su gracia. Hoy en día no merecemos el castigo de Dios. ¿Lo merecemos? Hoy en día sí lo merecemos. Porque dice que la misericordia es no darnos algo que merecemos. Y la gracia es un favor inmerecido. Entonces, ¿qué merecemos? El castigo del Señor, de Dios. Pero por su gracia. Pero tenemos la gracia y la justificación de Cristo. Amén. Sí, es bueno que entendamos eso, pero no es bueno que nos agarre, que nuestra fe sea solamente misericordia, gracia y justificación. Porque caes en una tierra tan blanda que te puedes hundir.
Volvemos a 2 de Samuel 12:15, en la historia del buen David. Segunda de Samuel 12, 15. Amén. Amén. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Amén, gloria a Dios. En el 15 dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. El niño murió porque era la representación del pecado de Jesús, que Jesús vino. Jesús murió por nosotros para terminar con nuestro pecado. Aquello que te está atormentando, entrégaselo a Dios. Pide perdón. Que le tengas que pedir perdón, dile que lo amas. A quien le tengas que decir que lo amas, díselo, abrázalo, perdona. A quien tengas que abrazar, pero nunca permitas que tu corazón no llegue arrepentido con Dios. A la presencia de Dios Padre. Pero hoy tienes que decirle: Señor, perdóname. Dice la palabra que cuando sea el final de los tiempos, Él atraerá a todos y separará, fíjense nada más, dice que separará a las ovejas y los chivos y los corderos. O sea, imagínate la frustración de uno que vaya siendo arrebatado y tú, ¡wow! Llegas a su presencia y te diga: no, es que tú eres cordero, vas para atrás. O que quieras llegar en ese momento y decirle: Señor, perdóname. Ahora tienes que pasar la gran tribulación. Va a haber salvos en la gran tribulación, porque Dios es misericordioso. Y va a haber otras leyes que van a estar en la gran tribulación, porque para la gran tribulación no hay palabra. O sea, nada más sabemos lo que va a pasar. Pero me imagino que a lo mismo que cuando Jesús vino, que se creó el Nuevo Testamento, cuando vengan sus acusadores, ¿quién son sus jueces? Moisés y Elías. Cuando vengan, yo creo que van a dejar palabra para los que tengan que estar en la gran tribulación, para que tengan una guianza. ¿Verdad? Yo siento que así va a ser, porque muchos pensaban que cuando llegara el Mesías se iba a acabar todo. Entonces la gran tribulación, si nosotros pecamos y subimos al cielo y nos dicen que no y pedimos perdón, vamos a estar en la gran tribulación. Sí, es que ya no va a ser. El tiempo de pedir perdón es aquí, hoy, ahora, en este momento. Nosotros no sabemos si Jesús va a llegar en este momento. Imagínense que Jesús venga antes de la predicación, antes de que yo termine la predicación. Ahorita vamos a terminar la predicación y nos vamos a levantar y vamos a decir: Señor, perdónanos a todos. Y vamos a orar para que Dios nos perdone, y puede haber un arrepentimiento de corazón ahorita. Pero si el Señor viniera ahorita, ¿vienen preparados? ¿Vienen arrepentidos? ¿O vienen solamente con culpas y vienen con remordimientos de cosas que hemos hecho? ¿Verdad que sí? Vamos a Job 9:32. Ya con eso voy a terminar. Bueno, casi. Job. Antes de Salmos. Amén. 9:32 en la 535. Aquí
Aquí estamos hablando de la incapacidad de Job de responderle a Dios. Y Job está diciendo, o sea, a pesar de lo que estoy viviendo, lo que Dios es en su vida. Y en el 32 dice, porque no es hombre, habla de Dios, como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Nosotros sabemos que Job, en los últimos capítulos dice, hablaba de cosas que no entendía, ¿verdad? Pero ¿cómo es que él dice? Es que él es Dios. ¿Cómo vamos a mandar a Dios a juicio? Nadie puede mandar a Dios a juicio. Jesús, Dios se hizo hombre para venir a juicio, a enfrentarse un juicio por nosotros. Y con nosotros. Y con nosotros. Y perdió la batalla de que no podía ser el Salvador. ¿La perdió? No. La ganó, vino, enfrentó el juicio, ganó el juicio, nos libertó a todos de nuestro pecado. Sí, claro. Nos libró del mal. Cuán equivocado estaba Job, que decía, no puedo llevar a Dios al juicio. Pero no, Dios se hizo hombre para entregarse a juicio por los hombres. ¿Sí? Y si vemos en el 33 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y en el 34, quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. En otra versión, no sé cómo venga la versión de Didier, pero en otra versión dice, nada le impide a Dios castigarme y llenarme de terror. ¿Cómo viene en tu versión, brother? 35. 34. Si alguien pudiera quitarme el miedo de sufrir, si alguien pudiera quitarme el miedo de sufrir el castigo divino, podría hablar sin temor, pero en verdad tengo miedo. ¿Sí? Dice, nada le impide a Dios castigarme, solo su amor. Ustedes saben cómo se hace el antídoto. Bueno, la hermana sí se debe saber, yo creo, el antídoto para víboras. Con veneno de víbora. Sí, pero ¿saben cómo lo hacen? De la misma lo hacen del colmillo que saque. Sí, y que luego ¿qué hacen con ese veneno? Que lo debilitan. No, o sea, ese veneno, ¿qué hacen con ese veneno? No saben cuál es el proceso completo. ¿No? Nada más hasta la obtención. No. El antídoto para víbora se fabrica a través del veneno de la serpiente o de la víbora, ¿verdad? Bueno, serpiente es la que no tiene veneno y víbora es la que... Pero es a partir del suero de las ovejas que han sido inmunizadas con veneno de serpiente. ¿Sabían que una oveja no puede morir por un veneno de víbora? No. Entonces tienen a sus ovejitas, les ponen el veneno de las serpientes y a través de ahí sacan un suero para que nosotros podamos tener el antídoto. Si lo pones al significado del por qué es el Cordero de Dios. No entender. Sí, porque entonces el veneno entra en conexión con la sangre. Entonces se empieza a mezclar y ya de ahí, cuando ya empezó a segregar, se toma su muestra de sangre otra vez, se centrifuga y se separa. Y la parte del suero, ese es el antídoto. Ahí está. Porque es como si se hubiera... Ya viene con la autoinmunidad del borrego, de la oveja. Sí. Fíjense nada más. Ahora, Jesús fue inyectado con el veneno de la humanidad. Resistió al diablo. Venció la muerte y resucitó. Y nos dio la salvación. Su sangre nos cubre para que toda mordedura del enemigo ya no tenga efecto en nuestra vida. Todo pasado ya no existe. Él no lo ve. Ya está curado. Y si quieres ponerte a cuentas con Dios y entregarle todas tus fallas, todos tus pecados, hoy es el buen día para empezar. ¿Cuántos no le hemos fallado a Dios? Al día. Al día. No tenemos que levantar la mano. No, sabes que estamos... Es más, ¿cuántas veces no fallamos antes de llegar hoy aquí? O sea, la verdad, nos levantamos tarde, algo nos enojó, el tiempo, la presión, que no me salía tal cosa, que no cargó el teléfono, que no podía poner esto, que no podía poner aquello, o sea, te lleva a una situación, amén. Pero hoy es el día para que te acerques con Dios y le pidas, ¿sabes qué, Señor? Me vengo arrepentido, porque tú me has limpiado de todo y eso no lo he entendido. No hemos entendido que ya tenemos el antídoto, nuestra sangre corriendo a través de la sangre de Cristo. El diablo está acusándote. Por eso, la otra vez que lo estábamos viendo, que él era
confrontador como Satanás. Y como el diablo es el acusador. ¿Ya de qué te confronta? Ya no puede, ya lo único que tiene es acusarte, mentir, engañarte de lo que eras, de lo que haces, de lo que hacías. Vamos a entregarle esta mañana al Señor. Vamos a ponernos de pie.